Y una de las cosas que yo le digo a la gente, uno nunca tiene que olvidarse de dónde viene, porque entendiendo el pasado puedes ayudarte a prevenir ciertos errores futuros y puedes replicar ciertas prácticas, pero en el fondo estás muy lejos de todo. Y estar lejos de la familia fue brutal. Cuando uno empieza a trabajar son las cosas que no te explican que pueden pasar. Es donde yo descubro que me gusta trabajar con personas. No sabía cómo conectar esa disciplina con una práctica. Primero, simplificar los modelos. En vez de tratar de enseñarte el concepto de comunicación, lo que DHL te va a decir es cómo yo necesito que tú comuniques. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Sterna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Juan Antonio Rojas. Él es psicólogo organizacional de la Universidad de Valparaíso y tiene un máster en gestión de negocios por la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es miembro de la Junta Directiva de DSH, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Juan Antonio tiene cerca de 25 años de experiencia en empresas como Atento, Codelco y DHL y actualmente es director senior de recursos humanos en Confluent Medical Technologies, fabricante líder en la utilización de nitinol en los componentes e insumos médicos. Sin más, disfruten de esta entretenida y enriquecedora conversación que tuve con Juan Antonio Rojas. Juan, bienvenido a Cultura Empresarial. Gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, Fabri. Un placer estar contigo hoy día conversando. Juan, una de las cosas que hemos descubierto en esta previa mientras que estábamos conversando es que tú tienes ahí un dilema, ¿no? Eres un apasionado coleccionista, ¿no? De cómics y todo lo que tiene que ver con figuras de acción y cosas por el estilo. Y por otro lado, el amor a tu familia y tu familia que quiere echar a la basura a veces eso, pero son pacientes contigo, viven también tu pasión y tal, pero te dicen hazlo en un espacio indicado de la casa, por favor, que no toda la casa parezca un gran museo. ¿Cómo llevas todo esto? Cuéntanos un poquito esa pasión que tienes. No, bueno, esto es algo que tengo desde los 17 años y básicamente cuando mi señora aceptó casarse conmigo, eso fue alrededor de los 30, ya estaba absolutamente consciente de que no son juguetes, son figuras de acción. Eso es un dilema que me acompaña hasta el día de hoy y la realidad es que ha sido difícil encontrar un lugar porque cuando uno es coleccionista, como que tú empiezas coleccionando, pero no te das cuenta que es un barril sin fondo. Entonces, no hay espacio que aguante, no hay espacio que resista, nunca los espacios son suficientes y los metrajes cuadrados no alcanzan. Entonces, yo recién ahora que tengo la dicha de estar acá en Costa Rica, te puedo decir que por primera vez logré Sí, tener un espacio relativamente de mi utilización. Y digo ok. relativamente porque mi gran temor es que mi hijo se va a dar cuenta de lo que me di cuenta yo, de que este lugar tiene amplias posibilidades y probablemente lo va a usurpar y nuevamente empezaré el peregrinaje para encontrarle un nuevo lugar. Pero sí, colecciono de todo, tengo un montón de figuras coleccionables, me encantan los cómics. A mí me encanta decir que soy geek, o sea, y Geek. eso es algo que de hecho comparto mucho. ¿Eh? Hay veces que uno cuando está en un rol X, cualquiera sea ese rol, y sobre todo tienes algún nivel de posición organizacional, como que la gente naturalmente se entiende a distanciar. Y para mí, yo creo que esto es una de las cosas que más me acerca a todas las personas, así que me encanta compartir. Así que sí, colecciono cómics y mi señora, el día que me dé vuelta, probablemente desaparecerán algunas de las cajas que tengo acá. Juan, ¿recuerdas cuál fue el primer artículo con el que empezaste esta colección? Uy, esa es una excelente pregunta, qué excelente pregunta, qué buena pregunta. Estoy mirando para ver si me acuerdo. Ah, sí, tengo uno acá. Este, te lo voy a mostrar, ¿eh? Lo voy a mostrar en Sí, pantalla. sí, sí, Esta perfecto. es mi primera figura de colección. Ok, ok. Para los que son fanáticos de Star Wars, esto no Star es un Wars, ¿no? elefante, esto es un banta. Y de hecho lo que está arriba es un morador de las arenas. Me lo compré con mi primer salario cuando recién empecé a trabajar y de hecho me gasté todo el salario Sí, en obviamente, eso. naturalmente, naturalmente. ¿Qué? ¿Y ahí qué Tiene, tenías?
¿Qué edad tenías más o menos? 18, 19 de estos Claro. típicos trabajos que uno usa en verano para hacer ciertas cosas. Fue uno de esos momentos en que se abre como, yo soy chileno de nacimiento, entonces se abre como el mercado para Sí. efectos de poder adquirir estas cosas porque eran tan raras que nunca llegaban. Y yo me acuerdo que lo vi en una de las... ¿Se puede decir la empresa de donde uno la vio, no es cierto? Puedes decir lo que quieras, mi hermano. Vamos a hacer promoción gratis, ¿ah? Lo vi en Falabella, Ok. que es Bueno, una tienda. Falabella, para que pueda patrocinarnos, por favor. Falabella, llamen ya porque estamos haciendo aquí live el streaming. Entonces, y me acuerdo que lo vi y era la única tienda que los traía y yo dije, me lo tengo que comprar. Y me Claro. lo compré y curiosamente eso de tener, o sea, debe tener casi 30 años, ¿ah? Sí, claro, claro. Debe tener casi 30 años desde que me lo compré, pero sí, ese es mi mayor Qué orgullo increíble. y el primero de hecho. Y Juan, yéndonos hacia una parte como para evaluarlo, por así decirlo, ¿cuál es, digamos, la pieza más cara que crees que tienes dentro de tu colección? Ay, no, men, es que para mí todo es invaluable. De Pero tú hecho, en tienes algún cierta noción, o sea, imagino que de vez en cuando vas rastreando cómo se está moviendo también para ver qué compras en internet y te das cuenta qué cosas están caras y no. mira, no te lo puedo mostrar porque está metido en el Muy al fondo, fondo. literalmente de atrás. Pero tengo un transformer de casi 50 centímetros de alto. ¿Qué dices? 50 centímetros, porque también me gustan las películas de fantasía y todas esas cosas. Entonces, no necesariamente me gustan las películas de los Transformers, pero sí me gustan mucho los Transformers como tal. Entonces, Sí. tengo un Transformer gigante que, de ahora que me lo dices, tengo que encontrarle un lugar más de honor, ¿ah? Sí, Porque por lo tengo ahí, supuesto. exacto, o sea, no, estamos mal ahí. Pero Está bueno, como... sí, esta es mi pieza más valiosa en términos de costo. De hecho, a veces Sí, me da risa porque voy a estas, las Comic Con o despliegues de otros geeks como yo, sí, y los despliegan y yo pregunto los precios y casi me voy de espalda. Entonces, yo siempre le he dicho a mi hijo fundamentalmente sí. que tengan consciente de que en realidad ellos están en una mina de oro. Lo más probable es que no valga nada, pero no importa. Esa es la venta que vamos a hacer hasta el final. Ahí está la herencia. Esta es una gran herencia, por supuesto. Por supuesto. Yo lo que sí le dije a mi hijo, y esta ha sido Sí, true story, mi, yo tengo un sobrino que se llama Agustín, que es ajá, sobrino mayor, y él es el único de todos mis sobrinos que realmente ha apreciado los cómics. ok. Entonces tengo amenazado a mi hijo que si él no se lee los como 2000, las 2000 revistas que están hacia allá, y no aprende, yo voy a verme forzado a dividir la herencia. Entonces, sí, porque hay que merecerlo, hay que merecerlo. Y eres una persona que eventualmente, realmente, por ejemplo, así como en las Comic Con, pero en internet estás todo el tiempo explorando, viendo qué ofertas hay, viendo si algo te compras diferente, o cómo crece esta colección últimamente. No, mira, creo que eso está súper sobrevalorado y hay que ser más hábil para armar una colección, Ok, porque no hay presupuesto que resista. O sea, de hecho, puedes tener un montón de dinero o recursos, pero al final del día, si vas a un solo lugar, te compras una sola cosa. Entonces, ok, yo soy mucho más de la oportunidad porque yo sí me he dado cuenta de que las mismas, y en ese sentido Costa Rica sí es afortunado, porque, o sí soy afortunado de vivir en Costa Rica, porque hay veces que tú ves cosas que sabes lo que cuestan porque viste el valor en Amazon o algo, claro. y que lo tienen a un precio que es irracional. Y eso pasa porque hay muchas veces cuando se fabrican estas figuras que se mandan partidas a gran volumen a distintas partes del mundo y de pronto no se quedaron con nada en el país de origen. Y así es como sube el valor de lo que sea que tú tengas. Entonces yo en general trato de comprar cosas baratas, porque además mi señora levanta la ceja cada vez que tengo algo o aparece una caja de Amazon. Así que hay Ok, que ser ok. cuidado. Me encanta esto. Y en cuanto, y solo para ya cerrar esto que me ha dejado súper, súper emocionado saberlo desde que me contaste al inicio. Y en cuanto a los cómics, la colección de cómics, ¿cómo se fue construyendo y cuál crees tú que es la pieza más preciada que tienes? Yo creo que la pieza a la que le tengo más cariño, porque hay varias, ¿ah? De ¿Ya? hecho, me di cuenta hace poco que viajé a Chile, que yo tengo un gran amigo o tengo grandes amigos, y uno de ellos, que crecí en el colegio, yo no me acordaba que le había regalado un tomo que se llaman Prestigio, en realidad que son
Ujú. revistas de tapa dura que vienen con una presentación diferente. Y yo le regalé en ese momento mi pieza más valiosa, porque le tengo muchísima estimación. Y de hecho él me ayudó para graduarme en mi título profesional. Él se llama Esteban. Ok, Y yo no me acordaba, te lo juro que no me acordaba hasta que pasé por la biblioteca de él y estaba el libro ahí de culto, se llama. El culto, que es de la saga de Batman. Y me sorprendí porque no me, ahora yo pensaba, no puedo creer que se lo regalé, decía. ¿Qué estaba pensando? No, pero en realidad está muy bien resguardado y lo tiene en un lugar así bien bonito en display. Pero la que le tengo realmente, y para mí o sea, realmente es una obra maestra de los cómics, y lo invito a todos que lo lean, se llama La broma asesina, de Killing la Joke, broma asesinada. Ok, que es de Batman y el Joker, y habla un poco de la relación entre ellos dos, y lo escribió de hecho un escritor bien famoso que se llama Alan Moore, ujú. y que de hecho decidió nunca más escribir cómics. Y el tipo, o sea, realmente es impresionante y el dibujo también. Así que si tengo que recomendar un cómic, ya es el cómic al que yo realmente... Es el cómic que me ayudó, porque tengo amigos que son bien así como ¿cómo lo puedo decir? Intelectualoides o Sí, ok. intelectuales. Ya, o sea, Entonces, más allá de que sean geeks, intelectualoides. no son geeks, son intelectuales, les gusta la literatura pesada. Entonces, cuando yo les decía Académicos. que me gustaban los cómics, me miraban con un rostro así como, les faltaba la pipa y mirarme raro. Entonces, Claro, claro. yo lo que les decía, no, si los cómics son interesantes. Entonces, y les pasaba ese y yo era mi caballito de batalla para decirles, Claro, no hay pierde, ahí no hay pierde. léetela y después hablas. Y así que realmente la broma asesina de Killing Joke Nice. para mí es el mejor sitio. Qué increíble, qué increíble. Juan, y otra cosa que también nos has contado y que nos has dejado así súper descolocados es que eres un practicante, de Aikido. Es correcto. Llevo practicando 20 años artes marciales, en particular Aikido. De hecho, ahora lo que te estaba contando es que tengo la bendición de poder asistir pronto a Perú. De hecho, no sé cuándo vas a presentar esto, pero quedan un par de semanas para que pueda viajar a Perú a un encuentro de la latinoamericano de Ujú, Aikido con las naciones que ujú. están de distintos lugares, y tengo la fortuna de ir representando a una de las delegaciones de Costa Rica. Para mí el Aikido es una forma de ver el mundo en realidad, no es solamente un acto de defensa. Para los que practicamos artes marciales está la disciplina, la típica que te dicen, Sí, cómo controlarte a ti mismo, cómo manejarte un poco y entenderte un poco más. El Aikido para mí es un tema muy filosófico, claro. y me encanta porque básicamente la traducción de Aikido en realidad es el arte de la armonía, el arte de la paz, y yo sí creo que en realidad la evitación de conflicto y entender que el conflicto no lleva a nada, en realidad sí es súper importante. Pues, por favor, te pediría si es que pudiésemos como profundizar un poquito respecto a tu práctica de Aikido. ¿Cada cuánto lo haces? ¿Cuál es tu rutina de ejercicio con el deporte? Mira, en general, yo creo que uno tiene que tratar de mantenerse saludable, sobre todo cuando vas subiendo en los peldaños que no, que no perdonan, Claro. y cuando empiezas a ver los resultados de los exámenes anuales y los números empiezan a sonar medio distorsionados, es fundamental encontrar un balance en las cosas que uno hace. ¿Ah? Y yo creo que uno de los descubrimientos para mí es que uno tiene que ser lo suficientemente organizado para destinar un tiempo a todo y a las cosas que son más importantes. En este caso, para mí, la familia, estar con mi gente, y luego de eso entender qué te va a hacer bien para poder estar y cumplir con tus obligaciones personales primero, profesionales después. Y las pongo en ese orden porque sí es importante. Entonces yo al menos trato de practicar aikido por lo menos 2 veces a la semana, pero hacer deporte entre 3 y 4 veces a la semana. Me gusta mantenerme activo, me gusta dormir bien. Generalmente no puedo porque me tengo que levantar temprano a hacer el desayuno de mi hijo, que ese es un reto que tengo en la vida en general. Pero sí creo que mantener balance es importante. Y la práctica te ayuda a entender que no todo en la vida es estar frente a un computador, que eso es complicado a Así veces, es. o estar en la tablet. Así es.
Ahora sí, quisiera ya sacarte de toda esta parte que, como te decía antes de la entrevista, es como la parte más apasionante. Bueno, sin duda todo lo que vamos a hablar sin duda puede ser apasionante, pero esta es como la parte que naturalmente no podrías tú, por ejemplo, comentar dentro de un webinar o una versión académica de una presentación sobre el tema que tú manejas. Pero ahora quiero llevarte más bien hacia la parte profesional. Cuando tú estabas todavía en Chile, trabajaste en una primera empresa, o bueno, sin duda debes haber trabajado en varias, pero Codelco es algo que parte, digamos que es como el parteaguas del inicio de una carrera profesional que abre una trayectoria consolidada a lo largo de los años. ¿Cómo eran esos años? Si volteas y te miras a la distancia, ¿cómo ves a ese Juan Antonio? Bueno, creo que te diría que eso parte un poquito antes, haciéndote súper honesto, parte cuando tuve la posibilidad de estar en una empresa que ha cambiado un montón de nombres. ¿Ah? En su momento se llamaba Compañía de Teléfonos de Chile, después se llamó Atento, después se llamó Movistar. Hoy día no tengo idea qué nombre tiene, siendo honesto. Eh, yo partí previamente a mi ingreso a Codelco, eh, en una empresa, en esta empresa en particular, pero era un contact center, me acuerdo. Y necesitaban gente que apoyara todos los procesos formativos dentro de este esquema. ¿Y por qué me Ok, gusta mencionarla? Es porque es donde yo descubro que me gusta trabajar con personas, claro. pero no como psicólogo. Yo soy psicólogo, yo siempre digo que soy psicólogo de formación profesional, ¿eh? Pero, y me gusta trabajar con gente, pero no sabía cómo conectar esa disciplina con una práctica. Y yo creo que ese es uno de los primeros descubrimientos que yo hice, ¿eh? Que en el fondo no necesariamente lo que estudiaste condiciona lo que vas a hacer, sino más Sí, bien es una palanca que te ayuda a desplegar lo que quieras hacer de una mejor manera o agregar valor distinto. En mi caso, lo que yo estudié me sirvió a mí para poder pararme y verme a mí mismo haciendo cosas que yo no me había acostumbrado a hacer y descubrí que además se me daban relativamente fácil, que yo creo que esa fue un descubrimiento que también es importante, que uno, están las cosas que te apasionan súper bien, pero si ojalá puedes conciliar las cosas que te apasionan con aquellas que te salen mejor, es mucho mejor porque se genera un apalancamiento súper virtuoso. Y de hecho ahí parte una expansión donde yo empiezo a descubrir varias cosas respecto a mí que me llevan en definitiva a Codelco. ujú, Y Codelco, que es una empresa muy, muy grande en Chile particularmente, me llevó a una de las divisiones más alejadas del centro de Santiago, que fue básicamente al norte del país, cerca de Copiapó. Estamos hablando de, imagínate los 33 mineros, ahí ok. metido en el desierto, ahí cerquita, así como al fondo a la derecha, estaban los 33 y nosotros trabajábamos en medio de un campamento literalmente minero, una ciudad que se había hecho campamento. Eso fue impresionante, porque ahí te das cuenta de la inventiva de los seres humanos, de dónde van, tratar de acomodar el entorno para poder hacerlo habitable. Mm, Eso fue impresionante. Y sí debo reconocer que fue un momento de mi vida bien, eh, no voy a calificar de duro, pero bien intenso, porque evidentemente yo quería hacerlo bien, quería entender ciertos conceptos, me pusieron a un montón de temas nuevos, ya no cercanamente al entrenamiento como tal, sino a trabajar desarrollo de personas en general. Y fue aprender muchísimo en un entorno bastante hostil, en un clima que no es el más, que no te da tanto la bienvenida. O sea, tú ves que en el claro. fondo hay, no precariedad, porque están muy bien las instalaciones, Sí, pero en claro. el fondo estás muy lejos de todo. Sí. Y estar lejos de la familia, para mi familia de origen en ese momento fue brutal, que una de las cosas que uno no, cuando uno empieza a trabajar son las cosas que no te explican que pueden pasar. Juan, en esos años, sobre todo por un tema de juventud, uno realmente no procesa lo que está sucediendo y como va, trabaja, tiene que estar a la altura, tiene que mantenerse capacitado, entrenado, etcétera y tal. Pero también imagino que si lo ves a la distancia, no es necesariamente el mejor ejemplo de justo ese equilibrio que por ahora deberíamos buscar mucho en vida-trabajo, ¿no? De hecho, creo que y le diste en el clavo, ¿ah? Pero también yo he aprendido que por mucho que uno trate de explicarle cosas a la gente al final hace
lo que cree que tiene que hacer. A todo esto lo que están escuchando de fondo son los truenos no sé si lo escuchan, pero son los truenos Naturales de San José. de José. O sea, estamos entrando en fase de lluvias, así que bienvenido el aguacero. Sí, sí, sí. Eso te lo aviso también por si acaso se corta, porque empezó la rayería. Creo que diste en el clavo, pero y yo lo digo todas las veces que yo puedo, sobre todo a la gente joven, Sí. cuando tú partes, tú vienes como la sensación de que tu carrera profesional es un sprint. Y Mm, eso es un error, pero garrafal. mm, Es una maratón. claro, Y tú tienes que dosificar energías en una maratón. Pero anda a explicarle eso a un chiquito de entre 20 y 30 años, claro. o de 20 a 30 años, o incluso menos que eso. Anda a explicarle que tiene que ser parsimonioso. Anda a Sí, explicarle que tiene que tomarse las cosas con calma cuando lo que se quiere es comer el mundo. sí. Es muy, muy difícil. Y yo tiendo a pensar que estos ciclos de balance empiezan a aparecer cuando uno empieza a poner cosas en perspectiva. Claro. En ese momento yo lo único que quería era trabajar, ganar mi dinero, ir por el mundo, viajar. Esa era mi visión de las cosas. Hoy yo quiero quedarme en la casa, ver una película. Son temas diferentes pero sí te diría que no es el ejemplo más saludable. O sea, cuando Sí, tú claro. trabajas de sol a sol, o sea, evidentemente, si a mí me va bien hoy día, tiene que ver con la inversión que yo hice en su momento. Claro. Yo creo, en perspectiva, que podría haberlo hecho un poco Sí, diferente. sí, claro. Más bien la inversión es como quemar pestañas, ¿no? Pero a veces también se quema demasiado uno ya también en el cuerpo. Y lo que yo quería preguntar sobre esto, porque ya que estábamos jugando con estas perspectivas de mirarnos a la distancia y tal, ya desde tu experiencia, te ha tocado naturalmente liderar equipos en donde hayan personas mucho más jóvenes que tú y tal. ¿Cómo haces para traspasar esa experiencia tuya para que el equipo no se queme, ¿no? Y siempre esté rindiendo lo que tú necesitas? A ver, yo creo que y estamos entrando en un tema mucho más de procesos culturales en general. Sí, Creo que hay que entender, y esto es bonito, porque cuando estamos hablando de generación de cultura o creación cultural, se hablan de grandes programas de intervención, se habla de un montón de inversión de la compañía para eso, y en realidad cultura se genera todos los días, se generan todas las interacciones. Y se genera en cada conversación significativa que tú puedas tener. Y en eso el líder es absolutamente clave, porque el pace que cada líder le coloque a lo que está haciendo o cómo enfoco son fundamentalmente los distintos errores que puedan existir en algo, por ejemplo, condiciona automáticamente cómo los demás van a vivir ese mismo evento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si yo estoy en un proceso de creación o estoy en un proceso operativo, sea cual sea ese proceso, y algo no funciona y yo exploto y le doy una tensión innecesaria al proceso, automáticamente estoy modelando una cultura que no necesariamente te ayuda específicamente a ese concepto de balance. tal cual. Y eso viene a romper una falacia. ¿Eh? A nosotros desde que entramos a trabajar nos dicen que todo es de vida o muerte. Y eso es una mentira. Ujú. Las organizaciones siguen funcionando. No, no Nada, van a quebrar, no, hermano. No necesitas quemar a no, nadie. no va a pasar nada porque no entregaste el reporte. Va a haber problemas, Sí, como hay en la vida en general, pero no va a pasar nada. Lo único que realmente es de vida o muerte es la vida y la muerte. la muerte. Sí, Y hay que ser muy hábil como para poder balancear eso. Obviamente, si yo digo esto en una faena minera, donde sí. están trabajando con hornos industriales gigantes o fundición, me van a decir, estás loco, porque un error puede causar la muerte. Eso sí, es verdad. Pero en general, la organización, esto, lo que pasa en un día no condiciona la vida o muerte de nadie. Y eso uno tiene que empezar a modular. Hay un tema de modulación. Juan, ya más o menos en el año 2008 ocurre ya tu pase a DHL. Primero, bueno, aunque todos lo conocemos, ¿podrías como ponernos en contexto para quienes no necesariamente pues, están un poquito despistados y se les ha ido qué es DHL? ¿Podrías ponernos en contexto qué es DHL? Bueno, voy a describir lo que corporativamente se dice. Sí, ¿Eh? sí, sí, por supuesto, por Me supuesto. perdonarán mis amigos de DHL si se me olvidó, no mentira, no se me olvidó. DHL se conoce como la empresa más internacional del mundo y se llama
a sí misma la empresa más internacional del mundo porque participa en más de 220 países y territorios moviendo fundamentalmente carga de distinto volumen y tamaño. Entonces puedes moverte desde, no sé, un flash drive Sí, hasta un molino semiautógeno. Los molinos semiautógenos son los que existen en minería de la misma manera. Tiene distintas divisiones organizacionales que se encargan a mover carga de distintos niveles de complejidad. También trabaja en modelos de suministro de 3PL, 4PL, que en realidad son modelos de suministro de calidad total, de suministro totales, de end-to-end, de un determinado proceso, y en general te diría que es una de las empresas más sólidas de por transporte que supuesto. existe hoy día en el mercado, si no la más sólida, y hoy día es reconocida como la mejor empresa para trabajar del mundo, la número uno hoy día. En el momento en que llegas en el 2008, ¿cuál era el contexto que encontrabas? ¿Qué retos tenías que enfrentar en esos momentos? No era la mejor empresa para trabajar del mundo. Eso es lo primero que te puedo decir. Yo creo que hoy a veces me da risa, ¿eh? Y Sí, yo sí. quiero muchísimo a DHL, tengo mis camisetas y todo, pero tengo la ventaja de haber estado trabajando 15 años en la misma compañía, entonces es muy bonito ver de dónde partiste y dónde llegaste. Y una de las cosas que yo le digo a la gente, uno nunca tiene que olvidarse de dónde viene, porque entendiendo el pasado puedes ayudarte a prevenir ciertos errores futuros y puedes replicar ciertas prácticas, que de hecho es lo que estoy haciendo el día de hoy, viendo un ciclo de maduración diferente. Entonces, Claro. pero cuando yo llegué a DHL, el desafío era total, o sea, no habían prácticas necesariamente de liderazgo, todo esto que estamos hablando del balance, ¿cuál balance estamos hablando? ¿De qué balance? ¿Qué balance? Eh, no, era otra visión de las cosas, había un posicionamiento de los objetivos organizacionales por sobre encontrar dónde está el factor humano dentro de ese logro. Yo creo Que lo rinda, claro. que si tú miraras y pusiéramos precisamente en una báscula, acá estaba la organización y las personas acá bajito, así como moviéndose, y hoy día tú ves una estructura mucho más lineal, que tiene otros riesgos. Eso Claro. podríamos hablar de otros riesgos, sobre todo con la autocomplacencia o de pronto sentir que ya descubriste la receta perfecta. Yo creo que hoy día DHL ha ido evolucionando desde una lógica donde estábamos en una situación donde están el 99% de las compañías a una lógica donde empezó a darse cuenta la relevancia que tiene el factor humano en el logro de los objetivos organizacionales. Y a mí me tocó paliar de todo. O sea, paliar prácticas inadecuadas, paliar procesos que no estaban estructurados, definir estructura, en algún momento luchar con temas de credibilidad, de que si lo íbamos a poder hacer o no lo íbamos a poder hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nos topamos con no me gusta decirlo tan, porque suena muy feo, yo soy bien mal hablado, sería como un medio desmadre, por así Sí, decir. sí, sí. Así, Claro, pero que había que ordenar, ¿no? Con el equipo y que había que poner las cosas en orden. es que había que hacer todo. O sea, Sí, cuando tú tienes, por ejemplo, encuestas de clima laboral y sí, no se implementan, no había nada, no habían perfiles de cargo o estaban en desarrollo, había prácticas diferentes, teníamos líderes que hacían una cosa y otros que hacían otra. Era bien complejo y había que mediar porque también existía la visión de que, eso sí era importante, ¿eh? En 2008 la visión de lo que quería hacer la compañía todavía se estaba sentando, pero en 2009, no, 2010 ya está. sí. Y desde ahí ha sido la misma cosa hasta el 2025, 2024, o sea, sigue siendo la misma. Y eso es impresionante, porque al final del día te da un sentido de dirección y todos los años yo sí debo reconocer que estábamos un poco más arriba, un poco más arriba. Y eso ayuda muchísimo a sentir que vas progresando en distintas acciones. Pero sí nos tocó hacer de todo. Ya que además tú has vivido este proceso de transformación y en parte lo has liderado también, finalmente, o sea, si pudiésemos como resumir brevemente cómo es la cultura de HL, ¿cómo la podrías resumir? Es una cultura literal donde
es interesante porque en algún momento se decía que el cliente está al centro de todo. Así Sí, partió de Arqueles, ¿ok? sí. Si tú lo miras con otros modelos organizacionales, eh, eso es muy real. O sea, y te dicen el cliente es todo. Porque al final del día, para eso nosotros trabajamos, para satisfacer la necesidad del cliente, que puede ser una niñita que está enviando una muñeca por correo hasta el tipo que está mandando las vacunas de Pfizer, por decirte algo. Pero hoy en día es curioso cómo DHL hizo una conjunción y puso al centro a los empleados y al cliente, los puso en el mismo lugar. Y eso es una variable que yo no he visto en todas las organizaciones. Y cuando te digo que el empleado, el colaborador está al centro de todo, it's true. O sea, de verdad hay programas robustísimos para desarrollar a las personas. Los temas de reconocimiento en DHL son supremamente importantes. La línea cultural que debe seguir un líder es bien estructurada en ese sentido, y no lo quiero poner de esa perspectiva, pero es lo más parecido que tú verás en términos militares, de cómo se tienen que articular ciertas cosas. O sea, hay una manera de comportarse, hay una manera de liderar, hay una manera de dar feedback. ¿Y por qué? Porque el empleado es el importante, porque la persona es la importante y tenemos que asegurarnos que esa persona pueda hacer bien su trabajo. Entonces, realmente se vive de esa manera y los programas apuntan en esa dirección. Me gustaría hacer zoom sobre esos programas. ¿Podríamos como nombrar algunos que tú recuerdes que en su momento se implementaron y que fueron un éxito y han quedado dentro de la organización? El más famoso de ellos en realidad es uno, ¿eh? Curiosamente es un solo programa, que de hecho funciona como apalancamiento de todos los demás. Y ese Sí. programa se llama Certified International Specialist, CIS. Y ese programa es bien famoso porque es un programa de, más cultural que técnico, pero eventualmente se transforma y va generando elementos técnicos para las personas que se van desarrollando. Entonces, todo lo que se hace tiene que estar enmarcado dentro de este concepto de certificación de competencias internacionales que son siempre las mismas. Y desde hace casi 10 años es de la misma manera. Hmm, Y es tan increíble porque siempre se dice, por ejemplo, que si tú vas a un Starbucks y te tomas un caramel macchiato y sí. te lo tomas ¿dónde podría ser bien lejos? En Noruega. Y después te lo tomas en Chile, el caramel macchiato tiene el mismo sabor, ¿no es verdad? O el McDonald's es el McFiesta, es exactamente el mismo McFiesta en China que el mismo McFiesta que está en Argentina. En DHL las prácticas de liderazgo y de certificación son Mm, siempre estándar. claro. Entonces, si tú le dices a un líder cómo se tiene que hacer el feedback y se lo preguntas en Argentina y le preguntas a otro líder en Holanda, te va a decir el modelo es este. Y eso hace que haya una simetría transversal en la organización y todos hablan al final el mismo lenguaje. Entonces, ese programa CIS apalanca todos esos tipos de comportamiento y después se encarga de desarrollar el modelo de negocio normal que tiene la compañía, donde te enseña cómo, por ejemplo, puedes hacer servicio al cliente, cómo tienes que hacer las relaciones de venta, que tienen que ir con esta progresión más de la manera de HL de hacer las cosas. Claro. Esa sería como la manera de resumirlo. Ese es Me el parece. programa. Es Sí, sí, el sí, sí. programa. Claro, me parece súper interesante. Aquí lo que yo me cuestiono nada más de manera, no sé, genuina, creo, es por qué las empresas tardan tanto en entender que de cierto modo hacerlo homogéneo va a dar resultados más o menos estandarizados cuando tienes operaciones tan diversas en diferentes puntos del mundo. Porque es supremamente difícil. Ok, De hecho, no es... A ver, primero hay que romper con la falacia de cómo yo obtengo un mejor rendimiento y un mejor revenue, o ok, cómo obtengo mejores resultados en última línea. Entonces, usualmente se considera que la inversión, y eso pasa, y ahí podremos debatir con algunos otros colegas si estoy en lo sí, correcto o sí, sí. no, pero usualmente se piensa que la inversión en capital humano se le llama gasto. De hecho, Claro, en el P&L, cuando tú ves un estado de resultados, está en la línea de los gastos y se considera gasto. En DHL eso se empezó a considerar una inversión, inversión. y de verdad una inversión real, derivando recursos. De partida, se eliminaron, por ejemplo, y esto es increíble en realidad si te pones a pensarlo, pero se eliminaron casi el 100%
de lo que fueron entrenamientos contratados con personal tercerizado. O Ujú. sea, de hecho, si tú vas a DHL y les dices necesitamos un plan de liderazgo, DHL no contrata a consultores muy sabios, hay muy buenos, no Ajá, estoy sí. hablando de que no haya grandes profesionales, pero DHL no los contrata. Ellos tienen a un gerente, cualquier gerente, entrenado para poder hacer eso. Entonces, eso cambia radicalmente la ecuación, porque le dedicaste al tipo, como en mi caso, conmigo invirtieron casi 15 años de formación y a mí me podían parar delante de cualquier audiencia y yo sabía lo que tenía que decir, cómo tenía que decirlo y guiar a las personas con los modelos que tiene la compañía, que no son los mismos que en ningún otro lugar. Tiene elementos similares, pero son los modelos de DHL. Entender eso es muy difícil, porque implica una apuesta de fe, implica un salto de fe de que te va a resultar. Y siendo honesto, puede no resultar, porque si tú no tienes a los decision makers alineados en eso y que realmente lideren con el ejemplo, existe una altísima probabilidad que fallen ese tipo de acciones. No, me parece Entonces, súper esa es la interesante. razón por la que se demora. Sí, hace muchísimo tiempo que no he escuchado a una empresa que se arriesgue, por ejemplo, a desarrollar los programas de capacitación y entrenamiento hacia adentro porque está seguro que sus propios trabajadores pueden ofrecerlo, ¿no? El proceso, No, yo siempre decía, o sea, ¿por qué confiar? Bueno, que probablemente está bien y están capacitados y tal, pero una empresa, un proveedor que venga y lo haga, no necesariamente tiene la cultura, ¿no? El lenguaje que deberían utilizar las empresas y yo siempre he pensado que a nivel in-house podría dar mejores resultados. los da, pero tienes que ser, primero simplificar los modelos. Ok. De hecho, el modelo de DHL está supremamente simplificado. Y no estoy diciendo con eso que la teoría no importa, la teoría es supremamente relevante, pero en vez de tratar de enseñarte el concepto de comunicación, por ejemplo, a Fabri, lo que DHL te va a decir es cómo yo necesito que tú comuniques. Claro. Si después Fabri quiere aprender las variables de lo que es Festinger en términos comunicacionales o Maslow o cualquier tipo de teórico que hable de la comunicación, Fabri, dale, te va a ayudar. Claro, Pero no me importa mucho lo que aprendas, yo necesito que tú comuniques así. ok. Entonces se transforma en un elemento formativo que es de fácil replicación, de fácil implementación y eso lo hace de increíble impacto. Porque al final del día, tú con una receta, es como preparar un sushi. Si el sushi tienes a una persona produciendo el sushi de una determinada manera, tienes un sushi. Pero si tienes 200.000 empleados o 500.000, como tiene DHL, haciendo sushi, tienes 500.000 sushi. Iguales. Eso es mucha sinergia la que se genera. Claro. Y al mismo tiempo genera formas de auditarte. Mm. ¿Por qué? Porque si yo veo que Fabri, que tiene que actuar de cierta manera, que sabe los modelos, no los aplica, adivina qué. La compañía te empodera para decirte, Fabri, no estás siguiendo el modelo de feedback que la compañía tiene. Tienes Claro. que mejorar en eso y te da feedback. Entonces te ayuda a corregir y tienes un montón de auditores de proceso porque son las mismas personas formadas. Entonces fue un hit. Quien hizo eso y quien se le ocurrió el modelo es Ken Allen, que fue el CEO muchos años de una de las divisiones, particular Express, y él literal inventó esto como una manera de reencantar a las personas con una Es cultura, interesante. o trayendo una cultura de emprendedurismo, y la realidad es que le ha resultado diametralmente bien. También, oye, estoy haciendo el disclosure, me van a demandar, ¿eh? Te voy a culpar a ti si me demandan. También que DHL, cuando partió, era miembro fue adquirido por la Deutsche Post, que era el correo alemán. Ujú, ujú. Pero lo que la gente no sabe es que paulatinamente pasó a ser de DHL, o sea, Deutsche Post, DHL. Después, antes que eso, Deutsche Post, WorldNet. Hoy en día, el grupo se llama DHL. Desapareció el componente de Deutsche Oh, Post. O sea, y está en el nivel de fuerza cultural que tiene hoy día la marca, claro. que hoy día los stakeholders decidieron ya definitivamente renombrar al grupo como DHL. Entonces, hoy día el grupo es DHL 100%. Eso es impresionante. Claro, una empresa más global, más dinámica, más ágil, ha funcionado muchísimo mejor y Correcto. han tenido que posicionar la marca. Qué genial, qué gran historia la que nos has contado. Yo solo para terminar esta parte y darnos un salto hacia la actualidad, me gustaría saber cómo fue ese proceso
de trasladarte desde Chile hacia Costa Rica, porque además lo haces también con DHL. Sí, eso fue muy bonito, porque lo que yo te estaba contando antes, que a mí me cayeron dos noticias de entrada. Eh, Primero, aprovecho de pasar un anuncio parroquial, porque si no me matan los ticos. Costa Rica probablemente es uno de los mejores países para vivir del mundo, pura vida madre. O sea, eso va para todos los ticos para que vean que los quiero. Y Sí, los sí. quiero porque mi hijo es tico, Ok. porque fue fabricado en Chile, pero el delivery de su nacimiento fue en Costa Rica. Y él nace costarricense, se siente costarricense, habla costarricense, él es costarricense. Yo llego acá el 2015 como parte de un movimiento internacional y yo recibo la noticia de que he sido como seleccionado para tomar este desafío acá, liderando una de las operaciones más grandes, probablemente la más grande que tiene DHL acá en Costa Rica, en el Departamento de Recursos Humanos. Y eh, lo curioso es como cuando dicen que el niño viene con pancito o Con marraqueta, pan bajo dicen. el brazo. Sí, 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 sí. Exactamente. Entonces me dicen eso, pero resulta que mi señora estaba embarazada de 3 meses. Entonces fue brutal porque yo tengo que tomar la decisión de avisarle a mi familia dos cosas. Primero, mi señora está embarazada. Dos, me voy del país. Ya, sí. Yo creo que este es como consejo a todos aquellos que sueñan con internacionalizar su carrera. Les diría, tengan cuidado en lo que sueñan porque se les puede cumplir. Y hay muchas, muchas virtudes y ventajas en hacerlo. Hay posibilidades de reiniciar todo. O tú puedes plantearte de una manera diferente en la vida. Es casi como hacer un cut. O sea, de verdad que tú puedes decidir, esta versión de Juan Antonio, no quiero llevarme esto, quiero este otro set. Lo puedes hacer, nadie te conoce, entonces tienes la Puedes posibilidad reinventarte. de darte totalmente diferente si quieres, Ok. pero nadie te explica los costos y el extrañamiento, el estar lejos de la Claro. familia es supremamente difícil. Se requiere tener la claridad y la paciencia para poder establecer vínculos con gente que no te conoce. Y es duro, ¿ah? No voy a decir que siendo tan cínico que no es lindo, porque lo es, pero hay que venir con una predisposición particular. Hmm. En esa Sí. predisposición particular, yo lo único que les sugeriría también sean respetuosos del país a donde van. O sea, yo Sí. creo que a mí me ha funcionado porque yo he sido súper respetuoso de Costa Rica desde que llegué y yo llegué acá a aprender, yo llegué a conocer, no a criticar. Creo que a veces uno comete el error de llegar viendo y con esta lógica en mi país, en mi país, en mi país, y bueno, Dios mío, si en todos lados hay. Nos decía en una entrevista pasada un colega tuyo en otro punto de Latinoamérica, nos decía que todo partía desde la humildad. Estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, algo bien tienen que haber hecho cuando tú llegas y que te da la bendición de llegar. Si tú llegas a que como la pistola con más balas, como que no sé si funciona tan bien y yo tengo experiencias de gente que ha llegado con esa predisposición y lo pasa muy mal, porque además es súper irrespetuoso. Tú llegas y tienes que entender que probablemente acá la cultura dicta cierto tipo de comportamiento y tú no puedes comportarte de la misma manera que te comportabas en tu país. Tienes que entender patrones culturales totalmente nuevos. Y para eso tienes que ser lo suficientemente humilde de saber que no tienes la verdad absoluta. Y eso es súper, súper importante. Si no entiendes eso, mejor en serio, yo sugiero que hagas una reflexión y embarcarte no sé si va a ser tan sabio, porque no lo vas a pasar bien. Y ya solo para terminar con DHL, si ahora que ya que hicimos el recorrido de cuál era el reto en el que te encontrabas en ese momento en la operación en Chile, ¿cuál era el reto con el que te topaste cuando llegaste a Costa Rica a liderar este nuevo proceso? Bueno, el 2000, esto es historias, como dicen, noticias en desarrollo, como dicen los periodistas, ¿eh? Porque, porque mi papá es periodista, además estaría súper contento de verme. De papá, aprovecho de mandarte un saludo ahí, te amo con todo mi corazón. También a ti, mamá. Feliz día a todos, esto es el Día de la Madre hoy día en Chile. Eh, Feliz día. Cuando el 2023 yo empiezo a cuestionarme varias cosas. Parte importante tiene que ver con precisamente el ciclo de madurez que tenemos con Sí. DHL. Cuando tú ya sientes como que
la maquinaria ya va sola, ¿entiendes? O sea, es curioso, pero es como cuando ya el avión, o sea, no necesita el piloto, sino que simplemente aprietas un botón y haces esto y baja y ya está. O sea, ese es fundamentalmente lo que pasa cuando ya tienes prácticas muy asentadas, lo cual es muy bueno, no me malinterpretes, pero se empieza a transformar en un poco recursivo. Sí. En esa lógica, el 2023, cuando yo estoy en medio de ese cuestionamiento, me llama una empresa que debo decir que es maravillosa, de verdad que estoy súper, súper, súper feliz, que se llama Confluent Medical Devices. Es un rubro totalmente nuevo acá en Costa Rica y bien relevante, ¿eh? Para la sociedad, porque estamos hablando de literal fabricar insumos que salvan la vida de las personas, y en particular en esta empresa con un metal que para mí fue un descubrimiento, que se llama nitinol. Ok. Que el nitinol, esto me encanta decirlo porque a Sí, mi me has hijo le dice, dejado descolocado, no me esperaba no, esto, no, por no, favor. es una aleación pero impresionante. Y la mejor forma para describirte la que puedo hacer es, bueno, Confluent son pioneros en el nitinol, que es Ok. básicamente una aleación que tiene un componente de titanio y níquel. El nitinol, para que todos lo entiendan, es una aleación más o menos en parte igual, porque estoy simplificando esto mal, ¿eh? Sí. Entre níquel y titanio. Ok. Se hacen unos hornos bien particulares y requiere un proceso de fundición bien particular, pero la gracia que tiene, que es impresionante, es que logra mantener formas que están predefinidas y que tú le puedes dar una forma, pero dependiendo de la temperatura cambia de consistencia. Ok. Entonces, si tú expones un durísimo, con una gran rigidez, por ejemplo, un tubo de nitinol, a frío, a hielo, se transforma casi en un papel. Ok. Entonces tú lo puedes meter en el cuerpo humano y en el momento que agarra calor, recobra la forma que tiene que recobrar y que fue predefinida. Se hacen piezas microscópicas que sirven para, por ejemplo, ponerlo en las válvulas cardíacas, se pueden sacar para trombosis, por ejemplo, para llegar a lugares a través de las arterias, para conectar arterias con venas, es realmente impresionante. Entonces, es muy divertido porque yo estaba en este proceso casi como de reflexión, así mirando al horizonte, qué viene para mí, qué pasa en la vida, y aparecen la gente de Confluent Medical Devices, que son los pioneros en nitinol, y me dicen si quiero tomar el desafío de ayudar a una organización que quiere hacer un transitar similar a lo que me tocó hacer en el pasado. Claro. Y aquí yo dije, primero, yo, y soy muy transparente en eso, lo del nitinol me voló la cabeza, pero siendo honesto, hoy día le tomo más valor a lo otro, porque realmente es una tecnología de innovación brutal. Yo nunca había estado en una... Me ha tocado ver cosas impresionantes, en Codelco me tocó ver en cosas impresionantes, en DHL también, Sí. pero yo nunca había visto un proceso casi de nivel laboratorio desplegado. O sea, eso fue muy, muy impresionante para mí. Y tiene otro enfoque, otro encuadre, y hoy día le tomo muchísimo más valor a la importancia que puede tener el nitinol en el desarrollo de la humanidad a futuro. O sea, realmente va a ser una de las cosas que va a direccionar y va a transformar la industria médica en el futuro. Pero, pero lo que me llamó la atención fue que me permitieran recorrer el mismo camino que recorrí antes, Claro. de nuevo en un entorno diferente. Y es muy bonito para mí porque es volver a ver la misma película, pero sabiendo un montón de cosas que antes no sabía Mm. y con una mirada totalmente diferente de cosas que antes no sabía. Entonces, es como cuando te preguntan, si hubieras podido vivir esto de nuevo, otra vez, ¿habrías hecho lo mismo? Como que tienen como volver al futuro, como vivir la película de volver al futuro, ir al pasado y de pronto decir, cuando hice esto, cometí un error, voy a hacerlo de esta otra manera. Mm. Entonces yo me siento muy, muy feliz de poder traer a otra organización, porque además creo que genuinamente las organizaciones tienen una responsabilidad de cambiar la sociedad, de poder ayudar a una compañía que genuinamente lo quiere hacer, que está comprometida con hacerlo,
para efectos de que logre evolucionar a este nuevo lugar. Y eso para mí es tremendamente gratificante desde un punto de vista personal. A nivel de poder aterrizar un poquito más, solo para cerrar esta idea, este camino que intentas escribir ahora mismo en vivo, además estás sucediendo en vivo con la nueva empresa y con tu equipo y tal, ¿cuáles son como las primeras cosas que tú tienes que tener en cuenta para ejecutar un proyecto de este calibre? Yo creo que lo primero que hay que entender es lo que hablábamos curiosamente con lo que hablábamos de Costa Rica, cómo llegas a un nuevo país. Mm, Nitinol ha sido una empresa diametral y brutalmente exitosa. Se ha ido creciendo a doble dígito por año. O sea, ujú, eso no lo hace alguien si es que no tiene un modelo de gestión eficiente. Entonces, uno tiene que ser respetuoso de poder hacer un correcto assessment de en qué estado de maduración están distintos procesos, porque puede ser que cuando tú haces una línea y dices, por ejemplo, prácticas de liderazgo, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos mal? Bueno, estamos en un nivel de 1 a 10 en un 5, ok, 5. Entonces esto requiere esfuerzo en 2, 3 elementos. Ok, ¿cómo estamos en clima laboral? Mira, estamos bien, pero hay temas de confianza que hay que construir. Ok, veamos en qué nivel está esto. Porque siempre hay que tratar de construir desde lo que está. No hay que tratar de llegar a imponer una lógica totalmente nueva. No estoy diciendo que no hay que llegar a innovar, o sea, de hecho para eso me llevaron, para innovar, pero yo creo fundamentalmente en la innovación desde el entendimiento de lo que hicieron los precursores. mm, Entonces yo respeto enormemente, por ejemplo, el trabajo que hizo mi predecesora, Elizabeth, porque ella logró llevar la organización desde una operación de 2 personas a una operación de más de 1000 personas. mm, Entonces, eso tiene que tener una gracia. claro. Y evidentemente hay cosas que yo habría hecho diferentes, por supuesto, porque cada uno puede cantar la tonada como quiera. Pero yo diría que lo primero para mí ha sido setear las prácticas de liderazgo en este caso, entender dónde está la organización en ciertas prácticas de compliance también. Hay Ujú. que ser bastante claro en eso y cómo está el indicador de confianza transversal en la organización. Eso es importante. Si la gente no confía en la organización, la gente se va. Y eso es súper importante. Dígame. Para completar esta fotografía que nos acabas de poner, ¿qué más haría falta, por ejemplo, para llevar a la empresa, o sea, yo me imagino que esto podría suceder a Confluent Medical Technologies, hacia que sea como designada como una de las mejores empresas, cuando menos de Great Place to Work para trabajar? Yo creo que lo principal es, y esto cuesta un montón, ¿ah? Es lo que tú dices que haces, ejecutarlo de verdad. Hmm, O sea, si por ejemplo tú dices que para ti es importante tener sesiones de relación con tus empleados, que le puedes llamar one-on-one, reuniones uno a uno, como se te ocurra, que eso sí, es importante para conseguir confianza. Lo que no puede pasar es que tú hagas una sesión cada 3 meses, por ejemplo. Entonces, lo que tú dices que es parte de tu portafolio de comportamientos de recursos humanos que son bastante estándares. ¿Eh? Cuando tú, hoy día sobre todo si uno se mete a Google y empieza a tratar de mapear, dígame las 5 cosas que una empresa debe hacer, o sea, no contrates a ningún experto, métete a Google, pone eso y probablemente, o oh, ChatGPT te lo va a ChatGPT, sí, sí, sí. ChatGPT te lo va a decir, man. Y esas 5 cosas son supremamente estándar. El tema es que no se operacionalizan, no Ok, se hacen, no hay, claro, queda en la teoría. claro, o sea, y conectándolo, por ejemplo, con lo que yo te decía de artes marciales, como decir que quieres aprender a hacer artes marciales, pero no entrenas. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Se requiere disciplina. La clave en una organización que evoluciona es la disciplina de ejecución. Está en la ejecución, no está en el diseño. Los diseños son espectaculares en la mayoría de las compañías. La disciplina de ejecución es donde nos caemos. Y no se requieren grandes cosas. ¿Ah? No se requieren grandes cosas, solo lo básico. Lo básico. Si uno hace bien lo básico, alguien dice, hace bien lo básico muchas veces y probablemente vas a ser excepcional. Es como si yo te tiro tiros libres en básquetbol. Si practico suficientes tiros libres, voy a ser un crack tirando tiros libres. Disciplina en ejecución. Qué gran frase, ¿eh? La disciplina de ejecución nunca la había escuchado, pero me parece es que tiene todo muchísimo sentido, ¿no? Siempre hablamos de cuánto nos aporta
en la vida laboral, por ejemplo, el hacer deporte, esa disciplina, claro, cuánto nos aportaría a nivel organizacional, pues tener realmente como un mapa para tener claro el viaje que vamos a hacer y tal, pero si no unimos las dos cosas y lo ejecutamos, no va a funcionar, no vas a dar los resultados acá en la teoría, en un archivo guardado en el escritorio, ¿no? Y ese es uno de los grandes dolores que tú tienes. O sea, la cantidad de PowerPoint, y de nuevo, con ChatGPT ahora te la pueden, o sea, te lo hace automático. Man. O sea, es más, gente que trabaja en comunicaciones, dejen de hacer comunicados. ChatGPT lo hace por ustedes y lo hace mejor. Sí, Entonces, todo está hoy día preenvasado, pero donde nos caemos es en cuando estamos jugando el partido. Es simplemente, es cosas tan simples como saluda a tu empleado en las mañanas. Man. claro. Hablamos de la desconexión de los grandes líderes de los equipos directivos. Ese es un clásico. ¿Eh? El equipo directivo que parece que vive en el Olimpo y no se conecta con la gente que tiene necesidades. Bueno, déjate estar sentado en tu oficina, anda a caminar a piso. Man. Es sumamente fácil. Eso no son grandes cosas y no requieren grandes inversiones. Tiene que ver con haz lo que te gustaría y lo que crees que es lo correcto que se tiene que hacer cuando interactúas con gente. Claro. Si te cruzas con alguien y si le quieres preguntar algo, pregúntale cómo está primero. No le preguntes cómo va la partida de producción. Lo más importante es cómo está la persona, porque al final del día es esa persona la que te va a sacar la partida de producción. Entonces, esos cambios que son matices de interacción, yo creo que son supremamente relevantes. Juan, solo quiero cerrar con dos preguntas puntuales. La primera, de manera genérica, si nos puedes dar como unos números, ¿cómo está compuesta la nómina, la planilla de la empresa actualmente? ¿Cómo se compone? Acá en Costa Rica somos alrededor de 1.300 personas, o sea, es una empresa Ok, grande. sí, sí. Tenemos un compose de 50 y 50 probablemente de personal haciendo las discriminaciones normales de diversidad, que la más básica es de género masculino femenino. Sí. Obviamente yo entiendo que hay mucho más ahora, pero en realidad si hiciéramos una discriminación está compuesta 50-50. Eh, tenemos una estructura fundamentalmente de operaciones muy fuerte. El 80% de nuestra población Wow. es gente operativa, gente que muchas veces es su primer trabajo operativo. El rubro de insumos médicos en Costa Rica es relativamente nuevo para Mm, Costa Rica. Costa Rica siempre fue un país mucho más de servicios y de otro tipo de producción. Hoy día se está transformando en un eje estratégico para la región en términos de lo que es insumos médicos. Te diría que es un portafolio balanceado. Creo que tenemos una oportunidad en la mayor representatividad y mayor diversidad. Creo que no es un problema solamente, o no es más que un problema, no es un tema solamente de Confluent. Creo que es transversal. Yo lo vi antes también en mis experiencias pasadas. Entonces, no es algo que no debamos empujar. ujú, Yo sí soy creyente de que construir diversidad se hace a partir de realmente tener un proceso de talent acquisition, de adquisición de sí, de talento, que en talento. realidad está desprovisto de tendencias, de bias. O sea, cuando tú haces un proceso normal, te llega de todo. Y esa es la maravilla de cómo tú construyes realmente diversidad. Entonces te diría que hoy día es lo suficientemente diverso, con los challenges normales de representatividad. Es una empresa en expansión. Creo que hay un futuro bien brillante en términos de lo que se le puede aportar a la sociedad y también las oportunidades laborales que puede tener para mucha gente acá en Costa Rica. No tenemos bases solamente acá en Costa Rica, tenemos bases en Estados Unidos y también en India. Eso hace que la empresa tenga representatividad también internacional y nada, estamos en un rubro bien bonito y el nitinol viene fuerte. Así es que Y eso. la pregunta relacionada a esta, a la parte de cómo está compuesta la planilla, es cómo haces para bajar de manera homogénea, cómo hacen ustedes para bajar de manera homogénea la cultura que irradian ustedes Es que esa es la clave. Creo que cultura se construye en todo momento, día a día. todos los momentos, todas las interacciones son importantes. Yo construyo cultura cuando me voy a tomar un café. Yo Claro. construyo cultura cuando me topo con alguien en el pasillo. O sea, yo tengo que tener dos, tres cosas claras de lo que yo espero de mi relación con las personas y cómo espero que sea esa vivencia en el trabajo. Por lo tanto, cuando se baja la información, tenemos que estar claro que se va a bajar a través de los puentes de comunicación que son los normales. En este caso, la relación del líder es supremamente clave porque él es el que está directamente en contacto, pero no es solo él.
es que todo está sincronizado para que el mismo mensaje está llegando por 18.000 caminos distintos y Claro. lo menor distorsionado posible. Porque la cultura se construye en todas las interacciones posibles. Yo no saco nada con decirle a alguien que te respeto enormemente si a medida que me doy media vuelta estoy pegando un grito a una persona que está al lado. Claro. Entonces, por lo tanto, la consistencia para mí es importante. Los mensajes, sí o sí, eso tengo que decirlo, la clave del éxito de cualquier organización son los líderes de la organización y Sí. evidentemente el líder directo es el más relevante, sobre todo cuando estás más abajo, ahí nos jugamos el partido. Hmm. Juan, en verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Te voy a sacar de esta parte, por así decirlo, más dura, de la parte de los recursos humanos que hemos hablado hasta ahora. Y solo quería jugar contigo en algo totalmente distinto, ¿no? Ya para terminar, de cara hacia los próximos años, quizás dentro de algunos o muy pocos, quién sabe, lo vamos a ver. León, tu hijo, se va a topar con esta entrevista y se va a sentir súper orgulloso de escuchar a su padre y emocionado como hemos estado nosotros de haberte entrevistado. Si pudieses dejarle un mensaje a León que por ahora tiene 8 años para que vea este mensaje dentro de algunos, ¿qué le podrías decir? Bueno, lo primero que quizás haría sería pedirle disculpas por todos los errores que los padres todos siempre cometemos. ¿Eh? Creo que el trabajo más difícil de un padre es uno piensa y quiere hacerlo lo mejor posible, pero en el proceso revienta una cantidad de huevos enorme. Así que, hijo, si cometí errores, te pido disculpas, eso sería lo primero. Lo segundo, te amo incondicionalmente, no importa lo que decidas hacer. Y tercero, Roma no se construyó en un día, así que tienes mi permiso, mi autorización y mi apoyo para cometer errores. Esos serían los tres. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Lo último, solo para cerrar, gracias además por este espacio de vulnerabilidad y gracias por este mensaje tan lindo para León. Lo último que te quería preguntar, esta parte se llama la pregunta terrorífica. ¡Ah, Dios mío! Esto es una pregunta ficticia, ¿ok? Me gusta el Es una realidad que no existe, así que improvisa conmigo lo que se te ocurra, nada más. Juan, nos confirmabas que Confluent Medical Technologies va a cerrar después de haber tenido un inicio tan fuerte a lo largo de estos cortos años, pero va a cerrar por completo en Costa Rica. ¿Qué va a ser lo que vas a hacer en los siguientes días con tu equipo para darle soporte? Yo creo que lo primero es ser lo más transparente posible. Creo que primero uno no tiene que pretender que tiene todas las respuestas. Yo creo que es el momento de entender que uno está enfrentando una situación tan compleja como los demás. Segundo, creo que desafortunadamente o afortunadamente, velo como tú quieras, en recursos humanos, que es mi rol fundamentalmente, tenemos una responsabilidad sobre las personas y tenemos que ser capaces de lo que sea nuestro dolor, ponerlo en una cápsula y entender que es el momento en que nos debemos a los demás. Ya habrá tiempo como para poder ver cómo nos manejamos nosotros y yo creo que tampoco pedir cosas que la gente no está dispuesta a hacer. Yo creo que uno tiene que ser respetuoso con lo que la gente se siente capaz de hacer. Si una noticia tan dura como esa me golpea, yo creo que lo más probable que diría es sufre el duelo que tengas que sufrir, solo sufre lo más rápido posible, porque te necesitamos acá para recoger a los demás. Entonces, pero ese sería como mi mensaje para el equipo. Y bueno, estar ahí para lo que vaya. O sea, al final estamos. Es como el Titanic, cuando se está hundiendo el Titanic. Me, no voy a decir que me encantaría, pero quizás la frase que más me identifica del Titanic, y si cada cierto tiempo la digo, es cuando están los violinistas y dicen así, un placer tocar con ustedes. Yo creo que ese es el mindset que hay que tener. Bueno, pero eso no va a suceder, así que todos tranquilos. Por favor. Gracias, gracias. Estamos sólidos financieramente. Gracias. Juan, en verdad ha sido increíble conversar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todas las lecciones que nos dejas en esta conversación, socio. Sí, no, muchas gracias. Y quizás lo único adicional que me gustaría Sí, agregar, y es porque creo que es importante para que la gente lo sepa. sí. Primero agradecerte, Fabricio, por el espacio, a Carla también por el interés de contar con mi persona para efectos de hablar de este tipo de temas que son supremamente importantes y ustedes no se imaginan la cantidad de personas que tienen un rol similar al mío, que estamos
en la misma disyuntiva. De hecho, yo soy parte de una organización internacional de directivos de capital humano que se llama DSH, una organización que reúne ejecutivos de alto nivel de recursos humanos y todos estamos exactamente en la misma discusión. De hecho, la razón por la que existe esta agrupación es precisamente para ver cómo logramos generar mancomunión entre las distintas prácticas que existen de recursos humanos, porque si nosotros entendemos dónde está el grueso de la población trabajando, el grueso de la población trabajando trabaja en empresas, trabaja en emprendimientos de personas. Entonces, las empresas sí tienen un rol activo en cómo vamos transformando la sociedad. Y si no tenemos un comportamiento ético adecuado con respecto a eso y no entendemos el peso de lo que significa eso, realmente hay una responsabilidad de, sobre todo en este momento en que hay tanta complejidad a nivel internacional, creo que tenemos una responsabilidad aún más grande de darle estabilidad a las personas, de darle certezas a las personas y también darles, ¿por qué no?, un lugar donde se pueden sentir seguros, que yo creo que hoy día más que nadie y más que nada lo necesitan. Entonces, sí quería mencionar eso porque creo que no soy solo yo, hay gente mucho más competente que yo trabajando en esto también. Y aprovecho de mandarle unos saludos a mis colegas que después probablemente te los voy a poner en contacto porque Muchas gracias. creo que tienen bastantes cosas que decir que son bien, bien importantes. Eso era todo lo que quería decir al final. Gracias, Juan, sinceramente por esta reflexión de cierre y te tomo la palabra para ver, no solo para que nos pongas en contacto, sino para ver si nos echamos un segundo episodio y quizás hablamos un poquito más sobre más figuras de acción. Ítems coleccionables, por favor. Ítems Gracias. coleccionables. Listo, ya está. Un placer, Fabricio. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Juan Antonio Rojas y Confluent Medical Technology son unos grandes referentes de lo que es la cultura empresarial. Gracias, Juan. Listo, cuídate mucho, que estén bien. Así terminó mi conversación con Juan Antonio. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.